Bueno, y uno de los grandes temas es qué va a pasar por un lado con el acuerdo de precios y en ese caso también qué podemos esperar del índice de inflación. Sin duda, el 31 de octubre, o sea, el día de hoy, vence este acuerdo que tenía el Estado Nacional de precios justos con una tasa del 5%. Obviamente, muchas empresas planteaban, luego de saber el número de inflación del 12,7%, a pesar de que se ve una desaceleración posible que puede llegar al 10% en lo que tiene que ver con el IPC de octubre, bueno, veremos cuál es el poder de negociación del gobierno con las empresas, pero claro, el poder de negociación es diferente hoy que está dentro del balotaje. Sin duda. Vamos a analizar este tema con Hernán Lecher. Él es economista, director del CEPA y ya está conectado con nosotros. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, Hernán. Te pregunto primero, ¿qué cifra tenés vos de lo que vaya a pasar con la inflación en el mes de octubre? En que no tengo la cifra precisa del mes, depende de una cuestión que es difícil de estimar, que es básicamente el precio de la carne en A mostrador. ver, estamos teniendo una dificultad con la comunicación. Bueno, hay consultoras que hicieron, ¿no?, sus previsiones respecto de este número, algunas incluso las más optimistas, y según cómo lo midan, hablan de que podría estar por un 9%, pero de todas maneras el promedio indica alrededor del 10, del 11, ¿no? Muchos no ven por debajo de los 2 dígitos y otros ven cercano a 13. Algunos dicen que simplemente bajaría una centésima, a 12,6. Los más optimistas, por supuesto, que están en torno al 10%. Mucho tiene que ver, y creo que entre lo poco que los pudimos escuchar, Hernán, hablaba de la carne, algo que viene pesando y muy fuerte lo que tiene que ver con alimentos. A ver si lo tenemos, Hernán. Bueno, se nos volvió a congelar, vamos a intentar Bien. reconectarlo. Es verdad lo que vos decís, porque sabemos que tiene en particular una gran incidencia en lo que es la canasta básica, ¿no? Que es también, en definitiva, lo que mide mes a mes cuánto necesita un argentino para no caer por debajo de la línea de la indigencia, es decir, cuánto necesita para cubrir sus 4 comidas, ¿no? Una familia tipo, y también en relación a las últimas cifras, esa canasta básica que estuvo por encima de una inflación que ya de por sí es bastante alta, además. De hecho, empiezan a vencer el próximo mes, noviembre, tarjetas y todos los que tengan débito automático de algún servicio, hay que revisarlos porque los números que están viniendo son números Mucho para aumento. llamar, números que llaman mucho la atención. No hay que pasar por alto hoy, en la situación en la que estamos, los resúmenes de tarjeta. ¿Qué vence? ¿Qué no vence? ¿Cuánto me está cobrando el cable? Pero si hace una semana pagaba tanto. Bueno, hay que revisar los números y ver si se puede acomodar algo con, sobre todo, estas empresas que te pueden dar algunas bonificaciones que hacen que bajen un poco tu costo, porque te cuento que lo que estuve viendo en la AAA o la telefonía, estoy en torno a 25.000 pesos. Y Se te la fue de verdad presupuesto, Santi. es demasiado Bueno, para lo que venía pagando, sí, además, sí, sí. y que veníamos regulando. Hernán, es incluso, ¿no?, esta tarifa en particular una que está regulada, que se acuerdan los aumentos con el gobierno nacional, pero muchas veces se ven aumentos superiores, ¿no?, a lo que efectivamente se acuerda. En telecomunicaciones uno de los problemas que tenés es que en principio se supone que hay un acuerdo, una pauta del 4,5 mensual, pero que se cumplió un mes, al mes siguiente no se cumplió, varios meses previos a lo largo de este año no se habían cumplido. Ahí tenés una, digamos, el Poder Judicial le ha hecho la gamba, por decirlo de manera sencilla, planteando que, o condicionando las regulaciones del Estado en ese segmento, con lo cual es difícil de estimar qué pasa, y es uno de los rubros que uno puede decir, bueno, la pauta es esta, pero puede pasar otra cosa. Pero pasaron Ahora, cosas. ustedes me mencionaban hace un ratito cuáles eran los datos de inflación. Bueno, Rocío un poco lo anticipaba. Algunas consultoras hablan de 9, 10. Es decir, habría un proceso de cierta desinflación respecto de los 2 meses previos. Yo igual pongo un asterisco allí, que era un poco lo que les quería mencionar, que es la preocupación principal, digamos, que ha sesgado sobre todo la inflación en los últimos 2 meses, una inflación muy alta, por cierto, que ha sido el precio de la carne vacuna.
que sobre todo en el mes pasado, no en octubre, sino en septiembre, en el último indicador que se publicó, te diría que si la carne vacuna no hubiese aumentado, hubiese dado cerca de 10, es decir, las estimaciones que tenemos para este mes. Ahora, el mes pasado pasó una cosa que no había pasado nunca en la historia reciente, al menos de la dinámica del mercado cárnico, que es, bajó el precio en el mercado de Hacienda, pero subió en mostrador, pero bajó entre puntas 15% en el mercado de Hacienda y aumentó 20% en el mostrador. Tiene una cosa realmente llamativa que, de nuevo, también se te queman un poco los papeles para prever qué pudo haber pasado. En octubre sí les anticipo que en Hacienda aumentó, con lo cual es muy probable que haya aumentado en mostrador. Ahora, no creo que en el orden del 20%, probablemente nuestras estimaciones dan más bien cerca del 10%, y eso sí implicaría un proceso que ayude a que la curva de 12 o 12,7 pase a un valor más cercano a 10. Ahí me quedaba con eso, Hernán, porque qué difícil es la gimnasia, donde en origen el producto baja y sin embargo cuando llega al consumidor sube. Cuando el producto sube, también sube para el consumidor. Hay una ecuación que los argentinos no logramos tomar, como que si algo baja, baja en los dos sentidos y no vuelve a subir en el mostrador. Por las dudas, por si el dólar se dispara, por si hay faltante, por si no hay maíz, por cualquier cosa, parece que el consumidor tiene que hacerse cargo del recargo de la carnicería en este caso. Comparto plenamente ese análisis. Cuando uno analiza, si querés, desagrega el precio, encuentra obviamente los costos, pero encuentra una parte, una porción de los incrementos que no está asociado al incremento de los costos. Es decir, no te aumenta, por ejemplo, no aumentó la energía, ¿no? En los últimos 2-3 meses. Bueno, sin embargo, tuviste 12,7 de inflación. Es decir, ¿cómo puede pasar este tipo de cuestiones? Y cuando sube la energía se supone que aumentaba. Bueno, hay una parte que tiene que ver con, si se quiere, yo lo desdoblo en dos cuestiones. El almacenero a la vuelta de mi casa quizás remarcó porque el precio ya le vino remarcado. Y la segunda cuestión es, ¿quién lo remarcó previamente para que el almacenero le venga el listado de precios con aumento? Bueno, el formador de precios. En la Argentina tenemos 20 empresas que hacen o producen el 20%, el 75% de lo que tenemos en la góndola lo hacen solo 20 empresas. Entonces, por allí hay que mirar, porque en ese proceso de formación de precios, esas empresas que remarcaron no miran la tapa del diario, ven que se escapó el dólar blue y entonces remarcan. Es más bien a la inversa. Es decir, remarcaron previamente en un esquema más bien de índole especulativo, donde todo les viene bien. Aumento de salario les justifica para remarcar. El dólar blue, remarcar. El caso del dólar blue es paradigmático. Subió a 1060. Los precios se supone que se adecuaron a eso. Bajó a 900, ahora subió un poco más, pero la semana pasada bajó a 900. Ningún precio se adecuó a esos valores. Ninguno. Es llamativo. Bueno, lo Ahí mismo. hay especulación en el medio, Sí, ¿no? y lo mismo pasó con la devaluación, ¿no? Digo, también todos remarcando con eso, Sí. siempre que pueden y encuentran oportunidad, como vos decías, Hernán, remarcan. Y hoy es muy difícil encontrar valores de referencia, ¿no? Está pasando este fenómeno que uno ya, lo decías vos, Santiago, hacías ese análisis, esa frase que fue tan significativa, uno ya no sabe qué es caro o qué es barato, en definitiva, si puede o no comprarlo, ¿no? Digo, termina siendo ese el análisis. Me tocó hablar, Hernán, con el que había hecho el cartel de que vendía antes de las elecciones a $5 el asado, y lo pude entrevistar después. Le decía, ¿y lo estás vendiendo ahora a $5? No, bueno, en realidad. La realidad es que si vos vendés a $5, son $5. Hoy está más barato que Claro. cualquier otra carnicería. Digo, también hay mucho de ruido económico de generar. Yo creo que lo de la nafta fue lo mismo, una corrida naftera, porque hoy prácticamente está solucionado. Me parece que los palos en la rueda de cara a al último tramo de la carrera va a haber y muchos. Bueno, sí, a ver, para tratar de contextualizar o ayudar a contextualizar, si vos tenés un candidato que te dice que va a dolarizar, y en la práctica todo el mundo sabe que eso significa un salto en el tipo de cambio significativo, es natural que tengas tensiones sobre el tipo de cambio, pero también tensiones inflacionarias para tratar de adecuarse a ese proceso. De hecho, ustedes mencionaban, justo cuando se cortó,
el programa Precios Justos y si el gobierno iba a negociar, cómo iba a negociar. Y vos, Santiago, hacías una reflexión que comparto, además, que es, la semana pasada o la semana anterior a las elecciones, claro, las empresas se sentaban a discutir con el que había salido tercero. Bien, con lo cual la especulación de lo que planteaba el que había salido primero, que planteaba la dolarización, tenía una relevancia mucho más importante. Esta semana o la semana pasada cambió esa cuestión. Después de las elecciones eso cambió sensiblemente. De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan que la principal empresa de gaseosas norteamericana, pero que está en la Argentina también, había anunciado que el lunes post elecciones iba a remarcar 35% sus productos. Esto no pasó. Finalmente no pasó. ¿Y por qué no pasó? Si ya lo había anunciado. No pasó porque el resultado electoral modificó esa cuestión. Ya no hablaban con el tercero, hablaban con el primero que había ganado por 7 puntos. Entonces se ve que revisaron sus cuestiones. Pero fíjense que esa revisión no estaba asociada a los costos, porque si no lo hubiesen aplicado de todas formas. Si no le daban los números, hubiesen aplicado el aumento. Bueno, estaban resguardándose de lo que creían que podía suceder y ahora empiezan a revisar porque les da la impresión por el resultado electoral que la realidad puede ser otra. Y en este balotaje de cara al 19 de noviembre, ¿qué va a pasar con Precios Justos? ¿Se va a renovar hasta fin de año? ¿A qué tasa crees que esto se define hoy? ¿O ya lo está definido? Porque era hasta el 31 de octubre. No, yo imagino que se renovará con una tasa quizás un poco más alta de la que venías teniendo. Ahora, el programa Precios Justos no resuelve el universo de los problemas de la economía y mucho menos en un contexto de alta inflación como el que estamos ahora. ¿Sirve? Sí, claro que sirve, es un programa útil. Ahora, a mí me da la impresión que el gobierno que gane, si eventualmente gana Massa, porque si gana Milei no creo que aplique ningún tipo de regulaciones, pero si gana Massa habrá que rediscutir cómo se organiza la cuestión de precios en la economía argentina. No solo la tasa de variación de lo que puede ser el programa Precios Justos, sino esa adecuación de los precios a lo que efectivamente se mueven los costos. Porque es un despropósito que el esfuerzo que hace el Estado por sostener las naftas congeladas, por sostener el tipo de cambio a 3.50, por sostener o congelar las prepagas, por sostener el transporte congelado, tratar de topear las comunicaciones y demás. Y sin embargo, que ese esfuerzo se lo lleven vía remarcación de precios un puñado de empresas en la Argentina. Hay que rediscutir esa cuestión, pero hay que hacerlo, me parece a mí, el día posterior a haber ganado la elección. Es decir, hay que hacerlo con autoridad política que naturalmente hacia finales de un mandato, bueno, se ha visto erosionada en buena medida esa cuestión. Mencionabas recién, ¿no?, esto de la adecuación de los costos y hablabas de este conflicto que realmente, bueno, ocupó buena parte de las portadas los últimos días, el de los combustibles. Ya habíamos hablado un poco, ¿no?, de los valores cuando Shell había subido por fuera del acuerdo, ¿no? ¿Qué está pasando ahora con eso también, Hernán? Porque no solamente que se vio replicado eso, sino que incluso, bueno, en este contexto de faltantes de nafta se vio gente que vendía bidones también sí, cerca de las estaciones de servicio en una actividad totalmente también hay que tener memoria, irregular, ¿no? También hay que tener memoria que es la misma compañía que compró esos millones de dólares antes para generar una corrida. Sí. Ayer había un diario que le entrevistó y lo titulaba como un perseguido. Bueno, llamativo, pero en fin, estamos hablando de Aranguren, ¿no? Titular de Shell en aquel momento y de energía de Mauricio Macri. Ahora, la cuestión del combustible, yo diría que el eje principal es una disputa por precio, ¿no? Estás discutiendo, claro. Es decir, yo es más, les pregunto a ustedes, ¿qué creen que pasa si mañana aumenta el precio? ¿Aparece la nafta? Y la mayoría de la gente que le hice esa pregunta me dijo sí. Con lo cual, todo el mundo medio que presume que la nafta está. Lo que pasa es que hay que ver quién las tiene. Y de hecho, me parece que en ese sentido fue el ministro de Economía, orientó, digamos, su planteo cuando dijo, bueno, miren, si no el martes no se resuelve, no hay exportación. Es decir, les dijo, cortamos acá. Porque si el esfuerzo lo va a hacer, de nuevo, lo que decía recién, el esfuerzo lo va a hacer solo el Estado, que les dio 12,5% de aumento en agosto, que después les dijo, bueno, no pagan el impuesto país para las importaciones, que tienen un dólar diferencial y demás, y me retienen la nafta, para además complicar a la petrolera estatal, porque esto, Rocío, vos lo mencionabas, no me parece menor. El problema se origina cuando
las petroleras, salvo YPF, rompen el congelamiento, el acuerdo de congelamiento. Y entonces, si vos tenés 10% más cara el combustible en otra estación, vas a la que es más barata. Y vos decís, bueno, pero le conviene. No, no le conviene porque no puede refinar mucho más y producir mucho más de un día para el otro y atender toda la demanda. De hecho, YPF incrementó la demanda. Lo hizo en el conflicto bélico y lo hizo también ahora. Lo que pasa es que no lo puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, te hacen algo que ustedes mencionaban, una especie de corrida contra la nafta. Todo el mundo va a cargar en el mismo momento el combustible al tope del tanque, lo que no hace nunca, con lo cual te complica la cuestión. Bueno, hoy está bastante más tranquilo, probablemente en el transcurso de la semana se termine de corregir, pero acá hay una definición de fondo que es la Argentina, y el ministro candidato además lo ha planteado con claridad, la Argentina pretende tener combustibles que promuevan o que apuntalen la producción de nuestro país. Y eso me parece que es una definición en sí misma. Sin duda. Hernán, te agradecemos